Hola, buenas tardes. Estamos en directo en estos momentos, en este seminario virtual que hemos titulado Envejecimiento, rompiendo la brecha entre generaciones y que está organizado por la Agencia de Naciones Unidas UNITAR con la colaboración de la Fundación GIA y CIFAL Málaga. Sin más dilación, a mí me gustaría en primer lugar presentarme. Soy Francisco Pastor, responsable de comunicación de CIFAL Málaga y voy a hacer de moderador de este encuentro. Pero como les decía hace un momento, sin más dilación, me gustaría, porque lo tenemos presente entre nosotros, invitar a dar unas palabras de inauguración, una bienvenida a nuestro jefe, Alex Mejía, que es el director de la División de Personas de la Agencia de Naciones Unidas UNITAR. Bienvenido, don Alex. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer siempre poder compartir con una audiencia global y particularmente de nuestro querido país de España. Yo me encuentro en Ginebra, en Suiza, y les hablo desde el Palacio de las Naciones, la matriz de las agencias de Naciones Unidas en esta ciudad. Quisiera compartir una breve presentación, pero no sin antes agradecer muchísimo el apoyo de doña Silvia Cadamil Neira, vicepresidenta de la Fundación GIA, o en inglés GIA, que es la iniciativa global para el envejecimiento que ha sido concebida con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, del gobierno español y, por supuesto, de la Organización de Naciones Unidas. Además de ello, aprecio muchísimo la participación de los demás panelistas y de miembros de mi equipo de trabajo en UNITAR en Ginebra. Con ello, quisiera empezar a compartir la presentación que hemos preparado y le pediría a mi colega, la señora Sara Ben-Sherif, que la comparta. Van a ver ustedes en esa presentación, apenas la pueda compartir Sara, que quisiera yo enseñarles unos números para darle relevancia al tema de, el envejecimiento como un fenómeno social y, por supuesto, para hacer un llamado a la colaboración entre las generaciones para abordar este reto que tienen nuestras sociedades. A nombre de la Organización de Naciones Unidas, yo quisiera, adelante Sara, quisiera agradecerles por este tiempo y hacer hincapié en que todavía estamos en la mitad, y estoy escogiendo bien mis palabras. Yo pienso que no estamos cerca de ver la desaparición de la crisis del coronavirus. Hemos aprendido un poco a vivir con ella, pero si ven los números en pantalla, esto no ha terminado, ¿no? Hay al día de ayer 485 millones de casos confirmados en el mundo y lamentablemente, muy lamentablemente, 6.137.553 personas fallecidas hasta el corte del día de ayer de nuestros colegas de la Organización Mundial de la Salud, que están ubicados aquí a pocas cuadras de donde yo me encuentro y que reportan estos números con mucha acuciosidad. Ven ustedes en esa lámina que hemos tenido varias olas del coronavirus, la última muy agresiva, que va desapareciendo pero que no ha desaparecido, y el entendimiento detrás de esta evolución de los números, de que hemos de aprender a vivir con el coronavirus, que no se va a ir. Hay un nuevo entendimiento de lo que es la vida normal y las sociedades se han adaptado a él. Siguiente, por favor. Ahora, lo que ha sucedido particularmente en España con los adultos mayores, entendidos mayores de 60 años, en este particular caso, en las láminas que pueden ver enfrente de ustedes, me voy a enfocar en los adultos entre 70 y 79 años. Y lamentablemente, hasta agosto del 2020, y todavía no tenemos la información a diciembre, que pronto debe de ser publicada, la tasa de mortalidad de las personas en ese rango de edad fue aproximadamente de 6.000 muertes por cada millón de habitantes en España. Y si pueden ustedes comparar hacia la derecha con Brasil, China y los Estados Unidos, se ve la agresividad que esta pandemia ha tenido en los adultos mayores. Adelante, por favor. El impacto se ha visibilizado y profundizado al mismo tiempo que nos ha dejado ver las debilidades en nuestros sistemas sociales, políticos y económicos, así como los efectos en las vidas de las personas mayores,
porque es obvio hoy, lamentablemente, ver que ha existido discriminación, abuso, negligencia, prejuicio, falta de cuidado, falta de recursos, soledad y abandono en todos los estratos de la sociedad, pero exacerbados en los adultos mayores. Adelante. Hay unos antecedentes importantes a tomar en cuenta cuando se estudia el tema del envejecimiento. Hay que recordar que en el año 2019 existían 702 millones de personas mayores de 60 años. Si les invito a leer a la derecha, en el recuadro rojo, se estima de ese número, 702 millones, que al año 2050 habría 1.548 millones de personas mayores de 60 años. Es decir, más del doble del número que existía hace un par de años. Europa tiene la segunda población más grande de personas mayores en el mundo después de Asia. Y si pueden observar el gráfico que está en la esquina inferior izquierda, que denota el cambio en el ingreso per cápita de personas mayores de 60 años entre el año 2017 y el año 2050, se ve que los adultos mayores en Europa no necesariamente van a incrementar su ingreso, a diferencia de lo que se ve para el caso de adultos mayores en Asia-Pacífico. Muy bien por ellos, pero un llamado de atención para que nuestras economías se adapten de manera tal que haya un enfoque en empoderar a adultos mayores para que mantengan e incrementen su ingreso. Siguiente, por favor. Ahora, el presidente del directorio de la Fundación de la Iniciativa Global para el Envejecimiento, el embajador Luis Gallegos, presidente del directorio de UNITAR, la agencia de ONU que represento, ha hecho mucho hincapié en el número, en la cifra que voy a mencionar, porque creo que es un aspecto que efectivamente le cambia a cualquier persona el entendimiento de este problema. La cantidad de personas mayores es hoy superior a la cantidad de niños de 5 años. Es decir, siempre a lo largo de la historia de nuestra humanidad hubieron más niños naciendo que personas llegando a tener 65 años. Eso terminó hace pocos años. La transformación de la población por envejecimiento es tan significativa que por primera vez en la historia hay hoy menos niños que adultos mayores. Adelante. Cambios estructurales. Entre otros efectos de la pandemia, el bienestar y la participación de las personas mayores se han visto afectados por diferentes cambios estructurales que incluyen el entorno familiar, cambios en las relaciones intergeneracionales, cambios en el mercado laboral, cambios en los bienes y servicios a los que tiene acceso la población mayor, en particular la salud pública y el seguro social. Siguiente, por favor. Y les pido disculpas por mi garganta, estoy recuperándome del COVID. Muy bien, ¿qué se requeriría para abordar este problema societal de la mejor manera? Entre otras acciones, la ONU postula que existan mercados laborales más inclusivos, sistemas de salud adaptados a las necesidades de esa generación mayor, fomento de capacidades para la prevención y acción, participación activa y significativa en diferentes ámbitos, adaptación o creación de normativa y políticas públicas adecuadas, concientización social para la inclusión de las personas mayores. Siguiente. Perdón. Todo esto está enmarcado en ese objetivo, ese ideal que tenemos como sociedad de promover el envejecimiento activo. Según la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento activo es el proceso de aprovechar al máximo las oportunidades para mejorar el bienestar físico, mental y social durante toda la vida. Este se apoya en los siguientes indicadores. Por supuesto, número 1, en buena salud, pero también en políticas de protección social, en tener seguridad económica y en asegurar la participación social de los adultos mayores como mecanismo para producir cambios. Los adultos mayores tienen mucho que dar. En la generación a la que yo pertenezco, eso no era tan obvio. Hoy yo creo que sí lo es y se debe de apreciar todavía más lo que contribuye a la sociedad del adulto mayor. Siguiente. Para terminar,
permítame postular que para romper la brecha, nosotros creemos en la ONU que se requiere que las generaciones más jóvenes se involucren para apoyar el envejecimiento activo, además de para comprender las oportunidades y los desafíos que trae el envejecimiento. Para ello es necesario involucrar a la sociedad toda y capacitar a todas las generaciones para superar diferentes desafíos a nivel económico, político y social. Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, así como la Fundación para el Envejecimiento Activo, apoyada por la ONU, por cierto, deben liderar este acceso hacia las otras generaciones para romper esta brecha. La idea aquí es que no se quede nadie atrás. Ese es uno de los conceptos centrales de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 que la ONU ha promulgado con el apoyo de todos los gobiernos de este planeta, y hay que hacer hincapié en ello. Nadie, ningún estamento de la sociedad debe de ser abandonado, ignorado o relegado. Con ello, yo quisiera terminar nuevamente agradeciendo a la Fundación GIA, la Fundación para la Iniciativa Global para el Envejecimiento, hoy representada por su señora vicepresidenta, doña Silvia Cadamil Negra, por hacer posible este seminario virtual, y termino comprometiendo nuevamente todo el apoyo de parte de la ONU y de UNITAR. Muchas gracias, le devuelvo la palabra, Francisco. Muchísimas gracias, Alex, por tu interesante intervención, que además ha servido pues para poner ya algunos de los puntos que vamos a intentar tratar o al menos analizar, ¿no?, a lo largo de esta tarde. Antes de comenzar con la intervención de los panelistas, a mí me gustaría que pusiéramos un vídeo del señor embajador Luis Gallegos, presidente del directorio de UNITAR y presidente de la Fundación GIA, que le hubiera encantado participar esta tarde aquí con nosotros, pero que por razones de agenda tenía compromisos previamente adquiridos, pues no puede estar, digamos, físicamente o ni siquiera virtualmente con nosotros. Pero no, nos ha enviado unas palabras. No tenemos sonido. No, Sara, no se oye el vídeo. Apreciada Sara, tienes que compartir el sonido yendo a la parte superior, abriendo el menú al lado derecho. Si te vas un poco más arriba, te va a aparecer un menú. No, sube todo el cursor, súbelo todo completo, el mouse. Y si se te aparece el menú al lado derecho, puedes abrir un menú drop down y luego decir compartir sonido. Gracias. Un segundito. Entonces. Perdón que conecte mi cámara nuevamente. Estas cosas suceden. Disculpas Sí. a quienes nos acompañan por estos temas técnicos, pero ese es un gaje del oficio. Por cierto, el embajador Gallegos, para quienes no lo conocen, es un exministro de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador y uno de los padres de la Convención Global de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Él se encuentra liderando desde hace muy pocos meses, con el apoyo de la Fundación GIA, el derrotero para empezar a planear lo que sería una convención mundial sobre los derechos de los adultos mayores. Sería una cosa revolucionaria en el tema de diplomacia multilateral, que quién mejor que él para liderar. Así que quería simplemente compartir esa información. Cuando tú nos digas, Sara. No funciona. No, tienes que compartir el sonido de tu computadora. Si no lo compartes, sí. Nosotros no lo vamos a escuchar. ¿Me puede decir cómo lo puedo compartir? Pero, perdón, sí, te digo nuevamente. Sí. Tienes que ir con tu cursor hacia arriba y mantenerlo arriba, en la parte superior de tu pantalla, hasta que te aparezca un menú. Cuando te aparezca el menú de Zoom, en el lado derecho, deberías de encontrar unos puntitos, y si haces clic en él, te va a dar un menú vertical
Y Sí. una de esas opciones, creo que la cuarta o quinta de abajo, dice compartir sonido. ¿Lo puedes ver? Instagram post. Segmentation. Francisco, Sí, ¿tú lo ahora tienes sí, ahí? ahora sí. Ok, adelante. Es un placer compartir este espacio como una oportunidad para visibilizar y comprender parte de las oportunidades y de los desafíos del diálogo intergeneracional. Empezando por la brecha digital, sus efectos han sido aún más visibles durante la pandemia. Aunque las tecnologías actuales han servido como herramientas para visibilizar la realidad del aislamiento y el distanciamiento social, muchas personas mayores tienen un acceso limitado a estas nuevas tecnologías y no tienen las habilidades necesarias para hacer un uso completo de ellas. Asimismo, las deficiencias visuales y auditivas pueden agravar estos obstáculos si no se las proporciona apoyo necesario. Esta realidad es diferente para la mayoría de las personas menores de este grupo, por lo que una mayor retroalimentación sobre adaptación y accesibilidad y uso de medios digitales es necesaria. Por otro lado, las personas mayores han sido claves en el cuidado y formación de sus nietos, además de otros familiares, debido a los extensos pedidos de restricciones para asistir presencialmente a centros educativos y la adaptación de actividades virtuales. Esta realidad no ha sido reconocida ni valorada como trabajo y ha afectado en algunos casos física y emocionalmente a las personas mayores. Esta coyuntura y otras similares deben verse como una oportunidad para compartir tiempo de calidad entre los miembros de la familia, además del legítimo reconocimiento de las capacidades y necesidades de las personas mayores. Otro aspecto relevante es la discriminación por razón de edad y la brecha intergeneracional, lo que permitirá a los responsables políticos plantearse un nuevo compromiso con la dignidad y los derechos humanos de las personas mayores, en particular a la hora de acceder a la atención sanitaria, al mercado laboral y a la prevención de los malos tratos y violencia. De manera transversal, las instituciones de diferentes mecanismos deberían propiciar un diálogo enriquecedor entre generaciones sobre aspectos sociales, económicos, políticos y culturales a través del empoderamiento y la visibilidad de sus derechos. La experiencia y los aportes que las personas mayores tienen en sus comunidades las coloca en una posición estratégica para el diseño e implementación de políticas y programas públicos. Estos son pocos ejemplos de las tareas pendientes. Desde la Iniciativa Global sobre el Envejecimiento y su trabajo conjunto con Municipal Málaga, buscamos el fomento de capacidades para la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores a través del diálogo intergeneracional. El objetivo es trabajar en una estrategia articulada para abordar el tema desde diferentes perspectivas, incluyendo derechos humanos, temas laborables, de salud, educación y ciencia. Por un lado, hemos considerado los desafíos de este grupo referentes a la falta de conocimiento o acción sobre la participación activa, libre y significativa de este grupo, la autonomía, el acceso a servicios y prestaciones sociales, jurídicas y financieras, además del abandono por parte de las familias y la sociedad. Por otro lado, las oportunidades básicas, incluyendo la existencia de mecanismos de protección nacionales, regionales e internacionales, la digitalización y mejora de los servicios, los beneficios intergeneracionales, las necesidades de movilidad, atención sanitaria, bienestar financiero y participación dan espacio a la innovación en este sector privado y público, dado que la esperanza media de vida ha aumentado y el potencial de las diferentes partes concernidas desde sus respectivas funciones debe observarse y atenerse. Damas y caballeros, si tenemos la suerte, tarde o temprano podremos experimentar el envejecimiento, ya sea por nosotros mismos y porque algunos de nuestros familiares, amigos o compañeros más cercanos estén o se acerca a esta etapa de la vida. La cuestión es si las condiciones de vida de las personas mayores contemplan los cuidados de larga duración, la atención integrada, la lucha contra la discriminación por razón de edad y los entornos favorables a los mayores. Estos pilares de la década de envejecimiento saludable del 2021 al 2030 son necesarios para hacer un balance de cómo está la situación en nuestro entorno y cómo podemos ir más allá. Pensar globalmente y actuar localmente es la clave en este sentido.
Al respecto, es preciso considerar al envejecimiento activo como el proceso de aprovechar al máximo las oportunidades para tener bienestar físico, psíquico y social durante toda la vida, con buena salud, políticas de protección social, seguridad económica y participación social. Ante la intensificación del ritmo del envejecimiento de la población mundial, los debates sobre la autonomía y el cuidado de las personas mayores son un área prioritaria. Es importante subrayar derechos desde un punto proactivo en el que sean los principales actores de sus propios destinos. Para terminar, deseo citar la frase de Sor Anna Bryant: la solidaridad intergeneracional no es opcional, sino una cuestión básica de justicia, ya que el mundo que hemos recibido también pertenece a los que nos seguirán. Muchísimas gracias. Pues ya hemos visto cómo el señor embajador Luis Gallegos pues nos abría un poco, ¿no?, las líneas de debate que vamos a realizar esta tarde. Se trata, a fin de cuentas, un tema que ya hemos visto que tiene retos, tiene desafíos, y se trata de que entre todos podamos hacer una especie de lluvia de ideas, podríamos llamarlo así, pues para definir, por ejemplo, qué tipo de políticas deberían implementar los gobiernos ante los desafíos que presenta el envejecimiento de la población, cómo cerrar la brecha que se está dando en muchos aspectos. Ya el señor Alex Mejía ha mencionado algunos de ellos, entre las generaciones jóvenes y las personas mayores, ¿no? A veces podemos tener la tentación de considerar que todos estos retos, todos estos desafíos son algo que no nos afecta directamente. ¿Cómo podemos ayudar precisamente a que la digitalización, que esta tarde pues nos permite reunirnos aquí en torno a una pantalla a personas que estamos en diferentes lugares del mundo? Bueno, pues cómo esa digitalización nos puede ayudar también a mantener un envejecimiento activo, o qué prácticas nos podrían ayudar a realizar eso que hemos llamado envejecimiento exitoso, ¿no? Y para ello pues tenemos a un grupo de grandes profesionales en diferentes ámbitos, todos ellos relacionados con este tema del envejecimiento. Y en primer lugar, a mí me gustaría darle la palabra a don Rafael Durán Muñoz, que es vicerrector adjunto de Políticas de Equidad de la Universidad de Málaga, es además editor del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones, licenciado en Filosofía y Letras y, bueno, pues con una larga trayectoria, experto en este campo. Y me gustaría preguntarle, pues para romper un poco el hielo y que él nos explicara en esta tarde, cómo afrontar estos retos, estos desafíos de los que hablamos, especialmente en un ámbito que ya de por sí es complicado y que él ha tratado mucho, como el de las migraciones. Pues muy buenas tardes, don Rafael, tiene usted la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. La verdad es que es un honor estar participando en un panel de este nivel. Sinceramente agradecido por la invitación y felicitaciones por la organización del encuentro, que, bueno, pues va de suyo que es pertinente, es necesario y hay que potenciarlo. Yo vengo a hablar fundamentalmente de una cuestión sobre la que pues no tiende a recapacitarse. La propia investigación académica no termina de dedicarle las energías que quizás necesitara, al menos en toda su extensión, y es precisamente a lo que me voy a referir. En gran medida venimos de un tiempo que conocíamos como del baby boom, y de una zona geográfica. Yo les hablo desde Málaga, les hablo desde España, les hablo desde el sur de Europa, les hablo de un territorio que al tiempo que estaba experimentando el baby boom era un territorio de emigración. Hoy, sin embargo, nos hemos convertido en un territorio en el cual, lejos de aquel baby boom, la población envejece. A diferencia de ser una sociedad que emigra, es una sociedad de inmigración a la que afluyen personas, colectivos procedentes no ya del resto de Europa, sino del resto del mundo. Estamos hablando además de cómo estos dos fenómenos convergen, el envejecimiento y la inmigración, dando lugar a la gerontoinmigración, un fenómeno hasta no muy recientemente sin estudiar. El fenómeno de la gerontoinmigración viene creciendo en términos tanto absolutos como relativos. Crece el número de personas
que no solo son mayores o que no solo son extranjeras, inmigrantes, sino que convergen en ellas las dos dimensiones, la edad y la extranjería. Desde mediados de los 90 conocemos el fenómeno. Lo conocemos sobre todo de la mano de los retirados de estilo de vida. Es lo que en los estudios al respecto se conoce como migración internacional de retiro. Estamos hablando de colectivos de personas mayores, ya jubilados o próximos a la edad de jubilación, que trasladan su residencia buscando seguridad y tranquilidad, buscando ocio, mejores condiciones de vida, un clima más benigno que aquel del cual proceden y evidentemente unos buenos servicios. Sobre todo, a la vista de la valoración del mismo, la asistencia sanitaria y al mismo tiempo valoran también muy positivamente unas buenas comunicaciones que les permitan no solo desplazarse en el lugar al que trasladan su residencia, sino también que les ofrezca la posibilidad de retornar con cierta asiduidad, siquiera sea de visita a sus lugares de procedencia. Estamos hablando de un colectivo que en gran medida es paradigma del envejecimiento activo. Cuando pensamos en el envejecimiento activo, el perfil es el de estas personas. Son personas, por otra parte, que tienen un poder adquisitivo medio alto y que en este sentido se convierten en consumidores interesantes para los lugares donde asientan su residencia. Hablamos tanto de consumo de bienes como de servicios y al mismo tiempo se convierten en promotores turísticos. Familiares y amistades no solo ven en ellos un entorno amigable desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista del desplazamiento por causas de turismo. En última instancia se convierten en dinamizadores de la economía, no solo de la economía local, pero desde luego de la economía local. Estamos hablando al mismo tiempo de personas que vienen con sus pensiones. Son pensiones sufragadas por los estados donde han generado ese derecho y que no obstante comportar un gasto sanitario, es un gasto sanitario que al país donde trasladan su residencia les es reembolsado. Lo cual quiere decir que se trata de una población muy atractiva para las localidades en las cuales se asienta y es por ello que están interesadas no solo en propiciar su estancia, sino en último lugar, pues su propia residencia. El asentamiento de estas personas en las localidades a donde se dirigen y se asientan tiene implicaciones económicas, pero también urbanísticas, medioambientales, sociosanitarias, fiscales, políticas incluso y de otro tenor. El Brexit ha introducido un elemento de incertidumbre, fundamentalmente porque los británicos son la nacionalidad cuantitativamente más relevante en el seno de este colectivo al que me estoy refiriendo. Al Brexit se ha venido a añadir efectivamente la pandemia, pues, como ya se ha comentado, y eso genera pues, aún más incertidumbre respecto del futuro del fenómeno de la mano de los británicos. Hay indicadores que apuntan al optimismo más que al pesimismo. Vemos, por lo tanto, cómo el fenómeno de la gerontoinmigración crece a lo largo de los últimos quinquenios y, de hecho, ya es una realidad perfectamente asentada. Al mismo tiempo, sin embargo, se trata de un fenómeno complejo y que se va diversificando. Se diversifica en la medida en que, junto a estos gerontoinmigrantes a los que he hecho referencia y que son aquellos en los cuales normalmente pensamos cuando pensamos al respecto, buena responsabilidad tiene el discurso político y el discurso mediático, que es de quienes nos habla, pero al mismo tiempo aparecen otros perfiles de gerontoinmigrantes. Es más, las previsiones demográficas apuntan a que su ritmo de crecimiento, que ya viene siendo mayor que el de los gerontoinmigrantes de retiro, se va a acelerar en los próximos años. Estamos hablando, por una parte, de las personas mayores reagrupadas por sus descendientes. Estamos hablando de hijos que traen a sus padres y madres, ya sean bajo la fórmula jurídica de la reagrupación,
ya sea reuniéndose con ellos, ¿no? En el caso de que sean ciudadanos europeos de la Unión Europea, no cabe la reagrupación, de ahí que sea preferible hablar de reunificación. En todo caso, estamos hablando de la misma realidad, la realidad de personas mayores que se desplazan, que cambian de residencia, en este caso no para mejorar su calidad de vida, sino atraídos por sus familiares, cualesquiera que sean los motivos que justifiquen ese cambio de residencia y que son de distinto tenor. Al mismo tiempo nos encontramos también con que se hace fuerte un nuevo modelo de gerontoinmigrante, que es el de aquellos inmigrantes que se afincaron en territorios distintos del de procedencia buscando opciones laborales y que han envejecido y se acaban jubilando, ejercitan su derecho al cobro de la pensión en ese país, donde normalmente siguen siendo extranjeros, pero no retornan a sus países de procedencia. En paralelo, nos encontramos con que muchas de estas personas se nacionalizan. Su origen y sus vinculaciones, no obstante, tienen un componente de extranjería muy fuerte y es por ello que tiene sentido tenerlos en consideración cuando analizamos el fenómeno gerontoinmigratorio en toda su complejidad. Estamos hablando, por lo tanto, de un fenómeno con muchas potencialidades, muy atractivo desde el punto de vista económico para las localidades, las regiones y los países en los cuales tiene lugar, pero al mismo tiempo no debemos dejar de tenerlo en consideración. Estamos hablando de un fenómeno que también puede ser generador o estar enmascarando vulnerabilidades y dependencias de las cuales igualmente hemos de ser conscientes y tomar medidas al respecto para, cuando menos, aminorarlas, paliarlas. En relación con los gerontoinmigrantes de retiro, fundamentalmente estamos hablando de personas mayores de la Unión Europea, de los 15 primeros Estados miembros. En gran medida son personas que ya no tienen una casa a la que retornar. Pueden ser personas que están sirviendo de modelo de lo que es el envejecimiento activo, pero cuando llega el momento de encontrarse con una dependencia significativa, no tienen una casa a la que retornar. Son personas además que normalmente no cuentan con una familia en la que apoyarse, desde luego en el entorno en el que residen. Y son personas, en tercer lugar, y esto no es menos importante, sin grandes habilidades, en el caso de que tengan alguna, en el manejo del idioma del país de residencia, el español en el caso de España, lo cual evidentemente los hace muy vulnerables y si por una parte los somete a la necesidad de decidir respecto de si retornan o no, en el caso de que no puedan hacerlo, se pueden encontrar con un problema si no hay una atención tanto social como pública que palie esa necesidad. Desde los municipios, desde las comunidades autónomas en el caso de España, desde los estados, se puede tener en cuenta esta situación y revertirla en positivo. Se puede hacer incluso que los lugares de residencia en los que vienen asentándose ganen en atractivo si además de prestarles la atención sanitaria que ya se les presta y que tan valorada es por ellos, se refuerza uno de los pilares más endebles de nuestro estado del bienestar menos desarrollados, cuál es el de la atención sociosanitaria. Ahí sería importante que se estudiara la posibilidad de llegar a acuerdos bilaterales para que, de la misma manera que hay reciprocidad en el reembolso de los gastos sanitarios, lo hubiera respecto del gasto sociosanitario que se pueda tener que acometer a la hora de atender a estas personas. Entre los panelistas contamos con la presencia de Maite Echezarreta, que sabe mucho, por ejemplo, respecto del derecho de alimentos y la medida en que este podría ser un elemento potenciador del atractivo de los lugares europeos de retiro para que estas personas no solo se sintieran seguras, sino que esa seguridad incentivara la venida de tantos otros y aminorara el retorno de los que ya están entre nosotros. Al mismo tiempo, sería muy interesante que las ciudades apostaran por hacerse amigables
y hay normativa internacional, iniciativas internacionales al respecto de las ciudades amigables que merecería la pena explorar, cuando menos incluso incentivar. Esa amigabilidad pasa necesariamente por las políticas públicas en los distintos niveles del Estado y de una forma muy significativa en el ámbito local. Respecto del resto de gerontoinmigrantes, pensemos entonces en los reagrupados y en quienes envejecen a lo largo de su experiencia laboral y que salen del mercado laboral con derecho a una pensión en este país extranjero en el cual residen. Ciertamente muchos de ellos se quedan por los lazos familiares que han establecido, en gran medida por los hijos que han crecido aquí y que ya se han hecho a esta sociedad de la que todos forman y deben formar parte, deben sentir que forman parte. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos, si no retornan a sus países de procedencia, no es por voluntad, sino en ocasiones por imposibilidad. Entre otras cosas, por ejemplo, porque no puedan exportar a los países a los que retornarían las prestaciones sociales complementarias a las que aquí, en el país de residencia, sí que tienen derecho, como tienen derecho a pensiones no contributivas, que tampoco podrían exportar a sus países de procedencia en el caso de que retornaran. De la misma manera, tendrían que renunciar en muchas ocasiones a una atención sanitaria como aquella de la cual disfrutan en el país donde ahora residen, entre otras cosas porque no haya acuerdos bilaterales. No es el caso, lo sabemos, de la Unión Europea, pero sí es el caso de muchos de los países extracomunitarios cuyos nacionales conviven en los países de destino. De esta manera nos encontramos con que, por una parte, tener en mente, atender el fenómeno gerontoinmigratorio supone desde el punto de vista económico una oportunidad de negocio, pero al mismo tiempo las instituciones deberían reflexionar respecto de cómo abordarlo, respecto de cómo diseñar el futuro de nuestras sociedades teniendo en cuenta este fenómeno y haciendo porque no solo sea rentable, sino también sostenible y en última instancia salvaguardando los derechos que asisten a estas personas. En ocasiones lo que ocurre no es tanto que se vulneren los derechos de estas personas como que no se garantiza su protección, no hay un compromiso proactivo por parte de las instituciones, en gran medida porque son personas que en porcentajes significativos están fuera del radar de las propias instituciones. Si las instituciones y las administraciones públicas no tienen conocimiento de la existencia de estas personas, pues difícilmente van a poder atenderlas, no ya como se merecen y como es obligado por los derechos que tienen reconocidos, sino vamos a darlo por hecho como tienen intención de hacerlo las propias administraciones y quienes al frente de ellas están. Al mismo tiempo, una buena política pública orientada a la debida atención de estas personas mayores reduciría la posibilidad de su retorno y al mismo tiempo eliminaría el desincentivo que pueda significar para la venida de próximas generaciones. Y si me permiten un apunte final, ya con esto termino, puesto que de fondo de mi intervención hay una cuestión intergeneracional y es algo que va a vertebrar el resto de intervenciones, uno de los elementos que ha aparecido en la última investigación que el equipo de investigación al que pertenezco hemos llevado a cabo, de la mano del estudio de la fiscalidad, es como en Italia tienen una reducción del impuesto a la renta de las personas físicas significativamente reducido para los mayores extranjeros que asienten su residencia en el país. Particularmente si se asientan en territorios despoblados o que se están despoblando. Lo que han hecho en Italia en relación con el tema de la intergeneracionalidad es que
los beneficios, los ingresos del Estado por la vía de estos impuestos repercuten en beneficio directamente de la financiación de las universidades de esos territorios donde están propiciando la repoblación. Es una medida sugerente, es una medida interesante. No la planteo tanto por replicarla allí donde se pueda replicar, una cuestión que se podría plantear, sino sobre todo por la medida en que la inventiva, la creatividad puede dar resultados muy positivos, y este italiano es un ejemplo que merecería la pena tener en consideración. Muchas gracias. Quedo a su disposición para el turno de ruegos y preguntas. Genial, Rafael, muchísimas gracias, y desde luego muy inspiradora, ¿no? Esta intervención, en la que sobre todo nos has mostrado pues algunas de estas buenas prácticas. Me quedo con esta última que acabas de comentar del caso italiano, que podemos analizar un poco más en profundidad, si te parece, pues al final, ¿no? Digo al final porque además aprovecho para todos los asistentes que están escuchándonos, que al final pues intentamos todos cumplir los tiempos, tendremos un tiempo pues para turno de preguntas y para analizar algunas de estas cosas que estamos planteando. En segundo lugar, a mí ahora a continuación me gustaría darle la palabra a mi compañera y amiga Silvia Candamil Neira. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Asociación CIFAL Málaga, es vicepresidenta de la Asociación GIA, aparte de otras muchas cosas más, ¿no? Silvia es una persona muy activa, trabaja en proyectos de captación de inversiones, ha trabajado también en proyectos en ONG relacionados con la educación, con la salud, con la diversidad, con lo cual pues yo creo que esta tarde aquí nos va a poder dar también un abanico bastante amplio de diferentes factores, pues de recomendaciones, de consejos, ¿no? Un poco pues para alcanzar eso que hemos venido a llamar envejecimiento exitoso, ¿no? Que quizás tiene que ver mucho con ese envejecimiento activo de que hemos hablado anteriormente, pero da un paso más allá. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Francisco, y buenas tardes a todos. Un honor, un privilegio estar aquí compartiendo este panel con tan maravillosos oradores y panelistas, así que un honor estar aquí compartiendo el panel, ¿no? A mí me gustaría hablar hoy sobre la mujer y el envejecimiento. ¿Por qué? Porque a medida que vamos envejeciendo, los estudios muestran que son las mujeres las que más duramos. Es interesante, ¿eh? El concepto. No es justo ni no justo, pero hay algo que hay que analizar ahí, el por qué, ¿no? Y dentro de nuestra cultura, dentro de la zona del Mediterráneo, y de los países en Sudamérica, tenemos algo en común las mujeres, tenemos algo cultural que nos une, está pasado por la historia que hemos vivido, en la que culturalmente a las mujeres tenemos un empoderamiento de estar a cargo de la familia, por lo general. Estamos involucradas en esa comunicación, en esas acciones sobre la familia, influenciamos sus hábitos alimenticios, sus actividades, las decisiones en todo tipo de funcionales de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces pues no se nos acentúa ese empoderamiento que tenemos, ¿no? Esa capacidad para influenciar nuestra familia, nuestro entorno, nuestra comunidad. Como venimos de esta cultura tradicionalmente católica en los países del Mediterráneo, pues es importante acentuar las cosas buenas que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Una de las cosas buenas que hace la mujer es asegurarse que esa alimentación sea la propicia para que lleguemos a una edad adulta no con miles de achaques, sino con una salud activa. ¿Qué es algo que me gustaría hablar hoy y dar algunos consejos prácticos? Porque además de muchas cosas que estoy involucrada, soy naturópata y he sido muchos años profesora de la Universidad de Westminster en los cursos universitarios de naturopatía. Entonces me gustaría dar unos consejos preventivos sobre qué hacer para envejecer con gracia, envejecer con salud, envejecer con las ganas de querer seguir viviendo, no solo en el momento que te retiras, la misma palabra lo dice, ya estás apartado de la sociedad, porque hay tantas cosas que se pueden hacer, y cuando eres mujer, adicionalmente tienes que tener unos cuidados diferentes a los hombres, porque tenemos unas hormonas y unas reacciones químicas, unas neurotransmisiones que son diferentes a los hombres. Entonces tenemos que cuidar que
hormonas sigan funcionando para que mentalmente y físicamente estemos a nuestro poder máximo de funcionalidad. Entonces, a mí me gustaría hacer hincapié a unos puntos muy básicos que pienso que si todos los hiciéramos, pero especialmente algunos puntos específicos, la mujer, tendremos la capacidad de envejecer de una forma activa y no simplemente siendo producto de nuestros dolores y factores que nos acecha en la sociedad, porque el estrés está ahí, ¿no? Entonces, el primero de todos que me gustaría mencionar es la importancia de estar pendiente de cómo pensamos. Nosotros pensamos siempre que lo que pensamos en la cabeza se nos queda aquí, pero no. Cada pensamiento que tienes tiene un efecto secundario, tiene una neurotransmisión, tiene una hormona que se agrega en el cuerpo que hace que tenga un efecto en tu cuerpo. ¿Qué pasa? Que si de repente has tenido una pelea con tu pareja, novio, marido, o te han venido los impuestos más altos de lo que puedes pagar, se te ha caído el coche, has tenido un accidente o te has caído por la calle y de repente vas acumulando cosas en la vida que hacen que cada persona tiene una capacidad diferente para aguantar esos niveles de estrés. ¿Y qué pasa? Que tu cuerpo ya no hace la función que hace súper bien y que es para lo que está en esta vida, que es intentar esa homeostasis, que es llevar todo con coherencia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Cambiar esa forma de pensar, cambiar todos los días, utilizar las herramientas que hay muchas, desde meditación, pensamientos positivos, hay Emotrans, EFT, Emotional Freedom Technique, ¿sí? Técnica de emoción libre para la mente, se dice en español, me parece que sería la traducción correcta. Hay muchas metodologías que es, cuanto más piensas positivo, más estás ayudando a que tu cuerpo y tu mente funcione bien. ¿Qué hacemos con eso? Estamos reduciendo que la posibilidad de que las células estén en estado de estrés, nuestro cuerpo esté en estado de estrés constantemente y que simplemente no funcione tan bien como tiene que funcionar, porque se satura, no se satura solo tu mente, se satura tu cuerpo. Y eso con el paso del tiempo crea inflamación, una inflamación crónica que está ya demostrado, los estudios científicos dicen que es el número uno por el que la mayoría de las enfermedades crónicas se desarrollan. A ver, la artrosis, los problemas cardiovasculares, incluso la diabetes. ¿A cuántas personas conocemos que dicen, si no comen nada de azúcar, pero el azúcar lo tiene alto? ¿Por qué? Porque es el estrés, tienen que controlar el estrés. Entonces, si encontramos mecanismos, herramientas para ayudar a pensar de una forma más positiva, cuando te pasen las cosas, hay un proverbio chino que me encanta, que es... que dice, voy a intentar traducirlo ahora mismo en mi cabeza, que es, si tienes un problema y tienes solución, no te preocupes, porque se va a solucionar. Pero si tienes un problema que no tiene solución, tampoco te preocupes, porque no se va a poder solucionar. Entonces, la cuestión es, lo que tiene solución, vas a poner solución, y te preocupas por lo que tienes que resolver. Y si es a nivel físico que necesitas hacer A, B y C para tener más salud, hazlo, porque si no lo haces tú, luego te va a pasar los años y va a dejar secuelas, a ti, a tu familia y a tu comunidad, porque tú como mujer tienes ese poder y esa capacidad de tener esa influencia. Y si no se puede cambiar, si no hay nada que puedes hacer con relación a ese problema, no tiene sentido que te estés preocupando cada segundo, cada minuto de tu vida, porque no se va a poder cambiar. Entonces, hay que ser prácticos sobre las cosas que nos pasan. Entonces, uno, tomar conciencia sobre el estrés y buscar herramientas que funcionan. La meditación es una que los estudios muestran que es muy válida, ayuda a que no solo nos calma la mente, sino que tiene unos cambios físicos y mentales profundos que tardan en el tiempo y que perduran en el tiempo. Entonces, ayudan a que nuestro envejecimiento sea más activo, más saludable. Por otro lado, la alimentación es muy importante. Hay varias cosas que normalmente no pensamos cuando estamos comiendo. Comemos con el paladar y muy poca gente piensa en por qué comemos. Tiene una funcionalidad, tenemos que comer para alimentar ese cuerpo y esa mente para que lleguemos a la edad. No hay que pensar solo lleguemos a 90, 100 años bien, hay que estar bien ahora. Cuando piensas cada día
Estoy comiendo no solo de lo que me gusta, que es lo que más me sirve para que mi mente y mi cuerpo funcionen de la mejor forma posible. Si pensamos así cada vez que vamos a elegir algo que nos gusta, vas a irte más a por las comidas que te dan una no solo satisfacción al paladar, sino que te aportan un aporte nutricional válido que va a ayudarte a que no crees inflamación, que es otra vez uno de los ejes principales que hace que tengamos enfermedades crónicas más adelante en la vida, y muchas veces desgraciadamente es cuando somos más jóvenes. Entonces eso, aunque se pueda tomar esta iniciativa cuando ya tenemos 50, 60, 70 años, lo ideal es hacerlo desde el comienzo de la vida, y como mujer tienes la capacidad de tener esa influencia. Entonces, beber agua, un vaso de agua cada 2 horas es fundamental. Sin agua se nos olvida que el cuerpo es 75-85% agua, se nos olvida que si no bebemos agua simplemente no funciona. Es como un río que no tiene agua. ¿Qué pasa? Pues empiezan a salir bacterias, mohos, empiezan a salir cosas y se pudre. Pues el cuerpo le pasa igual. Si no le damos agua, que fluya. Si no fluye, no puede funcionar. Es el primer componente que necesita para poder eso y el oxígeno. Entonces es fundamental que respiremos bien, que abramos el diafragma cuando respiramos y que bebamos agua un vasito cada 2 horas, por un lado. Por otro, los omega 3. Los omega 3 se encuentran mayormente en el pescado azul. El pescado azul es el atún, el salmón, la sardina, la anchoa, la caballa. ¿Por qué? El omega 3 ayuda a reducir los procesos de inflamación del cuerpo y ayuda a todos los problemas regenerativos del sistema nervioso. ¿Qué estamos haciendo con esto? Que si tú tienes un poquito de estrés, porque vamos a cuidar ese nivel de estrés, entonces nunca se nos va a escapar mucho, si todos los días comes alimentos que te ayudan a apoyar este proceso de inflamación, este alimento te va a ayudar a reducirlo cuando tú te has pasado de la raya un poquito con tu estado mental siendo negativo, ¿no? Entonces hay que compensar. Entonces tenemos el pescado azul y tenemos también las semillas y los frutos secos. Pero muy importante que sean naturales, que no sean fritos. En el momento que son fritos ya estamos tomando una grasa saturada en el que el omega 3 ya está destruido, está quemado, por decirlo así, ¿no? Está rancio y ya no aporta ese aporte nutricional que es lo que queremos, ¿no? Luego tenemos también otra cosa fundamental, que el mundo desarrollado está abordado de esto y que es nosotros le llamamos el veneno nutricional, que es el azúcar. Sí, señores y señores. El azúcar es algo que es tan malo, que si lo comes, como la mente es la que hace que todo lo que tú pienses afecte tu cuerpo, si lo comes, cómelo con amor y disfrútalo, pero cómelo con moderación. No os voy a decir no lo comáis, no. Si te quieres comer un donut, cómete ese donut, pero compensa y cómelo con amor, porque si lo comes con daño y con guilt, ¿cómo se dice guilt en español? Que te sientes mal, culpa. Vas a hacer más daño a ti mismo, gracias, señor Alex, vas a hacer más daño a ti mismo que el acto del azúcar, porque estás creando todos esos productos químicos en la cabeza que se cargan en el cuerpo y que hacen que te sientas mal. Eso terminan teniendo tensiones, problemas digestivos, todo empieza en las tensiones y luego el aparato digestivo y luego terminan teniendo otros achaques. Entonces, el azúcar lo vamos a reducir. Si tenemos la fuerza, vamos a eliminar, pero si lo tomamos, lo vamos a tomar con amor, ¿vale? Y por último, me gustaría mencionar la importancia del ejercicio. El ejercicio, hay unos estudios maravillosos que dicen ejercicio todos los días es muy bueno, pero especialmente si hacemos resistencia y a medida que vamos haciéndonos más adultos, hacer un ejercicio en el que hay resistencia ayuda a que creamos esa dopamina que nos hace feliz, esas endorfinas que nos hacen más feliz todavía y que nos ayudan a que luego descansemos por la noche, porque si no dormimos bien, el problema es que no nos regeneramos bien. Está demostrado que mentalmente también hay unos estudios que se han hecho en el que pensábamos que el cerebro no tenía un mecanismo de desecho como tenemos en el sistema límbico, ¿no? En el resto del cuerpo. Y resulta que sí, y estos son estudios que han salido recientemente.
Entonces, ¿qué pasa? Si no dormimos, no tenemos la capacidad de regenerarnos bien. Nuestro cerebro empieza a tener tensiones, esos líquidos que están dentro del cerebro, no me acuerdo cómo se llama la palabra en español, líquido encefálico, ¿se dice en español? Sí, que baña el cerebro y que drena todo que ayuda a regenerar todo el cerebro y va por todo el sistema nervioso dentro de la columna vertebral, que ayuda a limpiar, a que ese sistema nervioso se regenere. Entonces, dormir es fundamental y hacer ejercicio. Ejercicio es importante que no sea todos los días un impacto muy fuerte, porque eso los estudios muestran que es al revés, no te ayuda a evolucionar bien, sino que tiene más daños del tejido conectivo, de los ligamentos, nos cuesta más trabajo regenerarnos. Entonces, ideal si hacemos resistencia, ejercicio con resistencia 3 veces a la semana y luego caminar o nadar el resto de los días. Pero muy fundamental para que ese líquido que tenemos dentro, esa circulación, esa fluidez, esa vida que tenemos, que nunca pensamos que la tenemos porque miramos a la piel y pensamos, bueno, lo de adentro sigue funcionando y mientras yo coma y pague los impuestos y tenga mi vida, lo demás funciona. Pues no, quiere funcionar, pero lo tienes que ayudar, ¿no? Y por último, aprender. Aprender algo es fundamental. Tener un propósito en la vida, señores y señores, es fundamental que tengamos esa ilusión en la vida, que tengamos esa capacidad de seguir queriendo saber más, sea lo que sea, da igual que sea una lengua, un instrumento nuevo, ir a otros países, simplemente el challenge, el estar en un entorno que es diferente al tuyo, va a hacer que aprendas cosas nuevas. Entonces, os quiero dejar con estas sugerencias sobre alimentación, ejercicio, la conciencia del estrés y aprender como mi toque final antes de pasar a los demás panelistas. Muchas gracias y Francisco, vuelvo la palabra para ti. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Bueno, yo estoy convencido de que esos factores, más allá de la nomenclatura que se pueda utilizar, pues todos los podríamos prácticamente afirmar, ¿no? Hacer ejercicio, evitar el estrés, aprender algo es siempre algo positivo. A mí me gustaría pues profundizar en este tema ahora también desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud, con el doctor José Antonio López Trigo, que es una eminencia, ¿no? en este campo. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, docente en varias universidades y jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Quirón, ¿no? Entre otras muchas cosas que tampoco vamos a contarlas todas porque echaríamos mucho tiempo y la cuestión es que todos participemos. Sin más, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, José Antonio, y tuya es la palabra en este momento. Tiene silenciado el micrófono, si le puedes dar, por favor. Yo creo que ya, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Unitar, CIFAL, Málaga y a la Fundación GIA por su invitación para compartir esta tarde. Aprovechar también para saludar a mis compañeros panelistas, para volver a saludar al director Mejía, al que tuve el privilegio y la ocasión de conocer en Málaga en la Fundación, en la creación de la Fundación, igual que a la vicepresidenta Caldamil. Y también un grato recuerdo de los profesores, de la profesora Echezarreta, del profesor Durán, con los que he compartido gratos momentos de trabajo. Hablar de grato y de trabajo, pues muchas veces no casa bien, pero bueno, hoy es el Día Mundial de la Felicidad en el Trabajo. Y yo creo que un claro ejemplo de eso es que, bueno, porque estamos reunidos intentando trabajar por algo tan sencillo, que puede ser tan egoísta como mejorar la vida de nuestros mayores, fundamentalmente, y preparar el camino para los que ya estamos más cerca e ir preparando el camino para los que estáis algo más lejos. Yo pediría a la señora Bencherif si es tan amable de activar mi presentación, si no la comparto yo desde el ordenador. Bueno, la comparto. Sí, la puede compartir desde su pantalla. Perfecto. Bien, espero que la puedan estar viendo en este preciso instante. Hemos estado hablando han hablado los panelistas que me han precedido con mucho acierto de cuestiones en torno a cómo envejecer, de qué factores influyen
en el envejecimiento, intentando responder a esas preguntas, o en parte a esas preguntas que se nos planteaban desde la organización de este evento. Quizás a mí me toque hablar de algo de lo que no solemos hablar los médicos, que es de salud. Los médicos solemos tender a hablar de enfermedad, ¿verdad? Pero el planteamiento que se me pide es abordar el envejecimiento saludable, el envejecimiento activo, quizás el envejecimiento exitoso, el término que se utiliza en Latinoamérica, que me parece el más completo y el que se nos aparta solo de aquellos aspectos físicos o solo de aquellos aspectos mentales que relacionamos con la salud, y habla de aspectos mucho más amplios, con una especial preponderancia en ese envejecimiento exitoso de otros aspectos como son los sociales. Bien, hemos hablado de que se envejece, pero exactamente cómo envejecemos y en qué proporciones envejecemos. Bien, pues determinaba la Organización Mundial de la Salud en su documento magnífico, por otro lado, y que está en Open Access en la página web de la Organización Mundial de la Salud, de envejecimiento y salud. En este documento de 2015 se nos dice que envejecemos con una carga relacionada con la genética, con aquello que heredamos. Antes se decía que envejecíamos tal como heredamos, pero realmente no es así. Envejecemos tal como vivimos fundamentalmente, porque esta carga de herencia genética que se nos es transmitida no ocupa más que un 17, un 18% como mucho de aquello que ocurre en nuestro envejecimiento. Sin embargo, todo lo que rodea esta carga genética, que pasa por cómo somos, por cómo vivimos y más aún cómo es en el ambiente donde vivimos y donde vamos a envejecer, en el que incluiríamos desde características relacionadas con la salud directamente, como puede ser los hábitos, tener hábitos o no tener hábitos saludables, y a propósito de eso nos ha hecho una maravillosa disertación la señora Cardamil de qué hacer para envejecer bien y qué debemos seguir haciendo si llegamos a envejecer, que por cierto es algo tan poliédrico y tan complejo como somos cada uno de nosotros. Y yo muchas veces cuando me preguntan, hombre, ¿y quién es una persona mayor? ¿Dónde se define el término envejecimiento? ¿A partir de cuándo envejecemos? Bien, pues si acudimos a la fisiología, si acudimos a la biología, al estudio de cómo son los organismos, pues realmente empezamos a envejecer en el momento que dejamos de producir, empezamos a envejecernos en el momento que dejamos de producir hormonas del crecimiento. Técnicamente es así. Y eso siento decirles a todos ustedes que ocurre en las mujeres alrededor de los 21 o 22 años y en el varón alrededor de los 25, por lo cual, bueno, largo me lo fiáis, ¿verdad? Pero como es un concepto tan particular, a mí me gusta utilizar la definición de envejecimiento o la propuesta de llegar a ser mayor o de llegar a ser viejo. Digo viejo porque la persona a la que voy a referir, que es Charles Aznavour, el cantante, utilizó el término viejo para hablar. Cuando le preguntaron que si no se consideraba muy viejo para seguir actuando y para seguir dando conciertos. Y él definió el envejecimiento de una forma que me pareció maravillosa, diciendo que viejo es el que tiene 15 años más que uno. Con lo cual es un límite que siempre vamos a ir moviendo conforme envejezcamos. Bien, pues volviendo al tema, le decía que esta influencia del entorno y esta influencia de cómo somos y cómo hemos vivido influye más en cómo vamos a envejecer que la propia herencia. Y fundamentalmente aquellos que nos dedicamos a atender, como en mi caso, a personas mayores y a intentar cuidar de personas mayores, no nos importa tanto esto que hay aquí. No nos importa tanto estas características de salud o de enfermedad como la capacidad funcional, es decir, aquellas capacidades que tiene la persona para hacer lo que necesita hacer y vivir de la forma más autónoma posible, lo que llamamos capacidad funcional. ¿Y cómo envejecemos? Bueno, pues hay tres prácticas hipotéticas de cómo podríamos envejecer, que figuran aquí en tres colores. La línea que está en azul, que es viviendo con una capacidad funcional plena, que en un momento determinado caería bruscamente y nos llevaría al final de la vida. Esta forma hipotética de envejecer yo creo que es la que todos firmaríamos, ¿verdad? Me mantengo muy bien hasta un momento de declive absoluto, que ese declive sea lo más corto posible para vivir el máximo tiempo con la menor situación de dependencia y llegar al final de nuestros días. Hay una segunda teoría de cómo podemos envejecer o de cómo envejecemos, que es manteniendo capacidades plenas. En un momento determinado ocurre un evento, pues imagínense
una isquemia cerebral, un infarto cerebral, una trombosis, a partir de ese momento nuestras capacidades caen de forma alarmante y pueden ocurrir a partir de aquí 3 cosas. Que implementemos medidas que nos acerquen a mantener una capacidad lo más parecida posible a esa línea previa que teníamos. Si en el caso del ictus hiciéramos rehabilitación y un programa complejo de estimulación. 2, que hubiese una evolución natural de la enfermedad, con lo cual seguiríamos perdiendo capacidad funcional hasta el momento del declive final. Y 3, que no se hiciera nada o no se pudiera hacer nada y las capacidades se perderían y el momento final de la vida llegaría mucho antes del momento esperado. Que nuestra esperanza de vida, fundamentalmente aquí sería esperanza de vida y aquí sería esperanza de vida libre de discapacidad. Y la tercera de las opciones es que vivamos sumergidos en problemas que comprometen nuestra autonomía, que si llegásemos a implementar medidas compensatorias nos reducirían ese declive, pero si no lo llegamos a implementar, pues ese declive iría siendo de forma acelerada hasta el final de nuestra vida. Por lo tanto, y lo que me interesa fundamentalmente relacionado con la forma de envejecer exitosamente, es que trabajemos sobre nuestras capacidades funcionales y que nuestras capacidades intrínsecas, que es aquello que va a determinar nuestra forma de ir perdiendo capacidad a lo largo del tiempo, se separe lo más posible y que esta línea permanezca mucho tiempo arriba y muy separada de esa otra que marcaría el envejecimiento fisiológico si no tomamos ningún tipo de medida. Y esto tiene importancia y debe tenerla, y estoy absolutamente de acuerdo con este esquema que nos planteaba la Organización Mundial de la Salud, de dónde invertir recursos, dónde poner énfasis en función de que las personas permanezcan con una capacidad alta y estable, que esa capacidad se vaya deteriorando con el paso del tiempo o que se pierda esa capacidad de una forma considerable. Por lo tanto, los principios, si queremos mantenernos y envejecer de una forma exitosa, nuestros esfuerzos deben estar en este apartado siendo considerablemente mayores que en otros momentos de la vida. Y aquí tiene mucho sentido prevenir, planificar y utilizar acciones que nos permitan realizar una detección temprana, un control y una modificación para que nuestra capacidad funcional se distancie de esa capacidad intrínseca que iremos perdiendo. Y en un momento determinado, cuando hay un deterioro de capacidad, lo que nos quedará será invertir en moderar, en paliar esa disminución de la capacidad, mientras que cuando la capacidad, tanto la funcional como la intrínseca, están en unos límites poco sostenibles, solo nos queda tratar de paliar las consecuencias de esas enfermedades, de esos procesos crónicos. Por lo tanto, habrá que implementar políticas a toda la población en sentido a promover conductas que mejoren la capacidad, como muy bien nos indicaba la señora Candamil, y por otro lado, políticas para otras fases de la vida o para otras personas en la población para eliminar los obstáculos que nos impiden participar y compensar esa capacidad. Y para ceñirme lo más posible a los 10 minutos que nos ha pedido la organización que empleemos en esta introducción y que seamos capaces de suscitar debate con ustedes, recordar algunas cosas o reforzar algunas cosas que creo que son absolutamente indispensables para garantizar que las personas podamos envejecer de una forma segura, de una forma saludable, de una forma exitosa. La primera de las reflexiones es contemplar la heterogeneidad sobre el colectivo del que hablamos, tan distintos como personas con 60 años, con 50, con 70, que hacen una vida de absoluta dependencia, y personas con más de 80 que dirigen el mundo, ¿verdad? Somos el colectivo más heterogéneo que existe. En ninguna otra edad de la vida, tanto como las personas mayores como los adultos mayores, existe esa heterogeneidad. Solo si pensamos en esto, seremos capaces de asegurar estrategias para todas las personas mayores, independientemente de su estado de salud física o de su estado de salud mental. Envejecer satisfactoriamente, envejecer exitosamente, puede no tener absolutamente nada que ver con lo que hemos ido perdiendo, sino con lo que seamos capaces de aportar para. En segundo lugar, no podremos envejecer de una forma satisfactoria en un mundo lleno de inequidades.
donde existan políticas discriminatorias y basadas muchas veces en estereotipos, que lo que hacen es acusar a las personas mayores por el hecho de haber llegado a mayores, con ese estereotipo de grandes consumidores de recursos, de inversiones vacías, como se podía leer hace unos años en algunos estudios de economía. Evidentemente, de quien debe depender la forma de envejecer es de la propia persona que envejece. Por lo tanto, ese empoderamiento y esa adaptación, por otro lado, comprometida por el hecho fisiológico de envejecer a los nuevos desafíos y a los nuevos retos a los que nos enfrentamos, y frente a ese cambio social que promueve y que creo que la iniciativa extraordinaria que nos promueve el embajador gallego de crear un foro para reconocer los derechos de las personas mayores sería absolutamente esencial. Y tenemos que tener en cuenta que la persona viva donde quiera vivir, que su entorno sea el que elija y no el que impongamos. Solo de esta forma seremos capaces de plantearnos ese envejecimiento satisfactorio. Y lo haremos desde una trayectoria que se aleje mucho de las etiquetas de salud, se lo dice un médico, o de las etiquetas de enfermedad, y que se acerquen a esa mejoría en las trayectorias de funcionamiento. Que no me importe tanto lo que tiene la persona, sino cómo impacta en ella. Y evidentemente atendiendo a lo que las personas mayores, al menos en nuestra sociedad, contemplan como el mayor de sus problemas. En todas las escalas de salud, cuando les preguntamos por calidad de vida, por niveles de salud, el primer problema no es la artrosis, no es la hipertensión. El primer problema es la salud, es la soledad no deseada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, y además me ha dado lugar, espero poder tener ocasión después de hacer una pregunta con esta última reflexión, ¿no?, de la soledad no deseada, pero precisamente para intentar cumplir los tiempos, me gustaría primero presentar a la última de los panelistas de esta tarde, que es doña Maite Echezarreta, que es muchas cosas. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, es doctora por la Universidad de Málaga, máster en gerontología también por la Universidad de Barcelona, profesora titular de Derecho, es experta en muchos ámbitos jurídicos. Y a mí me gustaría hablar pues de este punto, ¿no?, que me parece bastante importante en el ámbito de las personas mayores y que quizá a veces no se le presta demasiada atención, ¿no? Desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de las leyes de los países, cómo reconocer esos derechos que tienen las personas mayores como ciudadanos que son y que a veces la sociedad parece no reconocerles. Maite, muy buenas tardes y encantado de tenerte con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Me toca la parte siempre más aburrida. Siempre que aparece el derecho, ya todo el mundo dice error, porque llega el derecho. Pero lo siento. Trataré de transmitirle, más que nada son algunas preguntas o algunas dudas que sigo teniendo por más vueltas que le doy y que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, quiero empezar agradeciendo también esta oportunidad, agradeciendo la posibilidad de poder participar en este entorno privilegiado y felicitando esta magnífica organización. Si me permiten, voy a compartir la pantalla fundamentalmente para que ustedes desvíen la atención de mi mirada y yo ahora les voy a tratar, porque a mí me han adjudicado el tema de la autonomía personal, desarrollo de la persona. Entonces, yo no he querido preguntar cuál era la expectativa de quien me ha asignado ese tema, sobre todo para sentirme absolutamente libre de hacer lo que yo quisiera. Entonces, al no haber preguntado, a mí me ha parecido que era de interés el tratar de demostrar, o por lo menos intentar demostrar, cómo en esta ocasión el derecho ha ido por delante de las necesidades sociales. Fíjense que hasta ahora las intervenciones de quienes me han precedido han sido siempre encaminadas a ese envejecimiento exitoso, a esa autonomía, a esa manera de envejecer, y ahora llega el derecho y lo convierte
lo convierte en toda una arquitectura jurídica que va impregnando nuestra vida, nuestro cerebro, nuestras políticas y todo nuestro entorno. Entonces yo voy a tratar de hacer 3 hitos, tengo muy poquito tiempo, de un tema inmenso como es el de la autonomía personal, pero voy a tratar de demostrar cómo el derecho poco a poco está tratando de imponer esa autonomía personal. El primer hito fue el día 1 de 2000. Comienza el siglo XXI y en España entra en vigor el Convenio de Oviedo, que seguramente conocéis, que es el convenio para la protección de los derechos humanos y de la dignidad del ser humano con respecto a la aplicación de la biología y la medicina. En este momento, el individuo parece que es el protagonista de todo, ¿no? Está en el centro del universo respecto a la sociedad. Aquí es cuando se introduce, ya en otros lugares, en otros ordenamientos ya existía, pero se introduce como pieza esencial el consentimiento libre e informado. En España tiene que ser por escrito y acaba de aparecer una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este mes en el que bueno, condenan a España, condenan a un hospital y también a los órganos jurisdiccionales españoles por bueno, un defecto en materia de consentimiento informado, que no viene aquí a cuento especificar, pero en este momento es cuando se impone que el individuo para recibir una atención sanitaria es obligatorio que dé su consentimiento. Bien, libre e informado. Si no puede, bueno, pues ya en situaciones excepcionales se sustituiría por otras personas que aparecen en la ley y aparece también la posibilidad de lo que se llama las instrucciones previas o el testamento vital o las directivas anticipadas, etc. De tal manera que fíjense lo que sucede en este momento. Y es que tenemos que decidir. Luego pasamos de una sociedad paternalista donde el médico decidía, el cura decidía, el juez decidía, el marido decidía, a que ahora somos nosotros y cada uno, con las matizaciones según el caso, quienes tenemos que decidir. Y eso es lo que empezamos a llamar autonomía. Bueno, aquí comienza todo un despliegue de normativa, de comunidades autónomas, de seminarios, congresos, porque aquí no se sabía qué era aquello del consentimiento informado, de directivas anticipadas, etc. Pero el derecho empieza a imponernos la obligación de decidir. Entonces, claro, la pregunta que nos empezamos a hacer es, ¿estamos preparados intelectual, emocional y personalmente para decidir siempre? Porque solo si decidimos nos atienden en esa intervención médica, salvo otra vez supuestos excepcionales que, bueno, con discapacidad, etcétera, ¿no? Pero lo que me interesa ver es cómo a través de este instrumento jurídico se obliga a que sea el individuo el que decida. Y eso tiene una carga fuerte para el individuo. El segundo texto que ha marcado de manera definitiva este principio de autonomía es la Convención a la que se ha hecho ya referencia hoy sobre los derechos de las personas con discapacidad de Nueva York, que entra en vigor en España en mayo de 2008. Antes de 2008, bueno, pues ya había habido alguna normativa en España, pero muy sectorial. ¿Cuál es el artículo que se convierte en se ha dicho, el que hace latir, el corazón que hace latir el convenio, se ha dicho, es el artículo 12 de esa convención? ¿Y qué hace el artículo 12? El artículo 12 declara
consagra el mantenimiento de la personalidad jurídica durante toda la vida. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir, hay muchas interpretaciones, hay mucho debate, no puedo entrar porque no hay tiempo, y verdaderamente apasionante porque está habiendo muchísima polémica sobre el tema, pero en definitiva lo que plantea es que el individuo no va a perder nunca su capacidad. Tenga lo que tenga, nunca va a perder su capacidad. En todo caso, tendrá o necesitará apoyos para tomar su decisión, pero nunca sustitución. Este es el objetivo de la Convención. A la persona no se la puede sustituir. Hasta ahora en España, ya saben ustedes que había un proceso de incapacitación por el cual se nombraba a un tutor que sustituía a la persona incapacitada a la hora de tomar decisiones. Bien, bueno, pues a través de la Convención, en el artículo 12, pues lo que impone a los Estados parte es que se elimine, algunos dicen que no es exactamente eso, pero bueno, España sí lo ha entendido con la normativa que ha desarrollado a través de este artículo 12. De tal manera que el individuo, en principio, y según como lo hemos entendido y como se entiende en general, el individuo no pierde nunca su capacidad. Ahora bien, si necesita apoyos para tomar una decisión en cualquier aspecto de la vida, pues habrá que tomarlas. Además, bueno, pues la Convención establece toda una necesidad de apoyos, de políticas públicas para establecer todos aquellos apoyos necesarios para que la persona, y ya viene pues todo el asunto de el soporte para tomar decisiones, para realizar las actividades de la vida diaria y todas aquellas actividades que diría Amartya Sen, que alguien valore como importantes para esa persona. Bien, este es este artículo 12. Y ahora llega el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el que interpreta, el que aclara determinados aspectos de la Convención. En el 14, que es cuando emite este informe, aclara sobre este artículo 12, que como les decía es el corazón que hace latir a la Convención, lo siguiente. Dice, cuando pese a haberse hecho un esfuerzo considerable no sea posible determinar la voluntad y las preferencias de una persona, la determinación del interés superior debe ser sustituida por la mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no podemos estar pensando en que el interés de alguien, porque sea el que nosotros consideremos, es X. No, el interés es la voluntad que tenga esa persona y que hay que extraérsela de la manera posible. Dice, ello es lo que respeta los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona de conformidad con el artículo 12.4. Dice, el principio del interés superior no es una salvaguardia que cumpla con el artículo 12 en relación con los adultos. El paradigma de la voluntad y las preferencias debe reemplazar al del interés superior. Es muy fuerte todo esto que se dice aquí y sobre todo llevado a la práctica nos lleva una casuística muy difícil en muchos casos. Dice, para que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la capacidad jurídica en condiciones de igualdad con los demás. Fíjense, en el párrafo 22 todavía llega a decir algo más. Dice, la protección debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, incluido el derecho a asumir riesgos y a cometer errores. Es decir, que si estamos viendo a una persona pues con alguna discapacidad y la estamos viendo que van a cometer determinados errores, incluso que está en riesgo, según el comité y el informe que emite sobre este artículo 12,
he querido, y me permiten, por favor, que lo haya puesto de manera literal porque me parece tan relevante que no quería decirlo ni interpretarlo yo directamente. Y en tercer lugar, dice, la obligación de los estados parte de reemplazar los regímenes basados en la adopción de decisiones sustitutivas, que era lo que hemos tenido hasta ahora en España. La tutela era una institución que sustituía la voluntad de la persona incapacitada. Dice, pues esas fórmulas, esos regímenes, hay que sustituirlo por otros que se basen en el apoyo a la adopción de decisiones que, bueno, supriman los primeros. Bueno, hay mucho debate sobre todo esto, es otro de los asuntos que pueden entrar en el tablero para debatir, porque hasta dónde llega, ¿no? esa autonomía personal, hasta dónde llega el apoyo que deba de prestar otra persona cuando así lo haya determinado el juez, etcétera. Pero me parece que estamos utilizando o llevando a unos extremos difíciles, desde mi punto de vista, muy difíciles de implementar en la sociedad, al menos en este momento. Esta Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, bueno, antes de la ley actual ha habido otras leyes en España, como la de 2006 de promoción de la autonomía personal y de la atención a las personas en situación de dependencia, que es de 2006, y ya la más reciente, que no hay tiempo para hablar de ella, pero la Ley 8/2021 de 2 de junio, que reforma la legislación civil y procesal, implementa exactamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Ha suprimido la institución de la incapacitación, ha suprimido la tutela como institución protectora y hemos pasado a otro escenario, que es el escenario de los apoyos y el escenario en el que la persona puede seguir realizando actos con trascendencia jurídica de manera autónoma, aunque con los apoyos y los consejos y los asesoramientos necesarios para comprometerse. Y finalmente tenemos un tercer convenio, que es el convenio de 13 de enero de 2000 sobre protección internacional de los adultos, que entró en vigor el convenio en enero de 2009, pero en el que España no es parte. Este es otro convenio en el que el principio de autonomía, la autonomía personal, aparece otra vez resaltada y en el centro del convenio. España no es parte, sí lo es Alemania, Austria, Bélgica, Chipre y los estados que tienen ustedes ahí. Si se dan cuenta, son estados en donde es origen de nuestra gerontomigración, de un perfil de nuestra gerontomigración que tenemos aquí en el litoral mediterráneo. ¿Por qué queremos algunos, y hemos escrito y así promovemos, que España forme parte? Por dos motivos. El primer motivo es porque el convenio establece un régimen de cooperación entre autoridades que es esencial para la protección de estos adultos que no necesariamente tengan que ser ni alemanes, ni austriacos, ni belgas, sino que su biografía anterior ha estado vinculada a estos países. Porque han trabajado allí, casaron allí, tienen bienes allí o tienen familia o cualquier otra circunstancia. Es muy importante para España como lugar de destino de estas personas mayores el que haya un instrumento internacional como es este
en el que las autoridades están comprometidas. ¿A qué? A colaborar. ¿A colaborar para qué? Pues para buscar si hay recursos de esta persona, para buscar si tiene familia, si tiene otros apoyos, si tiene alguna circunstancia que pueda ayudar también a las autoridades españolas a ejercer una mejor protección. Eso es de un lado. Y de otro lado es muy importante participar y que España participe de este convenio, porque es un convenio que regula fundamentalmente los aspectos civiles, el estatuto personal del individuo, es decir, la capacidad jurídica y los instrumentos de protección de esa capacidad jurídica. De tal manera que el convenio permite que el individuo que ha generado toda una biografía y que tiene todos unos vínculos con otros estados y ha generado una mochila de derechos civiles, instituciones, en contacto, en conexión con esos ordenamientos, pueda venir a España con su mochila jurídica y se le reconozcan esos derechos. Pensemos en la persona que ha hecho sus directivas anticipadas en Alemania. Ese documento podría ser reconocido aquí, o ha instituido tutor por si en el futuro pudiera tener una incapacidad y lo ha hecho en Bélgica. Ese documento, esa institución de tutela ya constituida allí podría reconocerse aquí, etcétera. Todos los poderes preventivos que ahora, bueno, pues se han diseñado como formas de protección en diferido, como formas de protección para un futuro en el caso en el que perdiéramos nuestra capacidad. Habría mucho más que contar, no quiero utilizar más tiempo para el debate, solo algunas conclusiones que me lleva la situación en la que nos encontramos respecto a la autonomía personal. Por un lado, es evidente, lo vemos, lo escuchamos permanentemente, que la autonomía personal abandera hoy el contenido de la dignidad del ser humano. Fíjese qué bandera, la bandera de la dignidad. Luego, bueno, pues hacen ahí una unión muy consolidada, autonomía personal, dignidad. Es un principio inspirador también de los derechos de los ciudadanos y, lógicamente, es un límite a la actuación de los poderes públicos. Los poderes públicos van a tener el freno de que la autonomía de la voluntad del individuo es la que prevalece. En tercer lugar, no podemos dejar de decir que es una oportunidad social y económica el tener una sociedad productiva y activa. La inversión pública en la promoción de la autonomía personal evidentemente revierte en el Estado, convertido en justicia, riqueza, ahorro y en crédito internacional también. En cuarto lugar, desde mi punto de vista, yo creo que también se ha dicho hoy, no es algo que se pueda improvisar en la vejez. Yo creo que requiere unas altas dosis de entrenamiento, de esfuerzo y de renuncia. Yo creo que es un arte. Esto del envejecimiento activo es un arte. Ahora tengo dos preguntas para el debate. ¿Debe estar condicionada esta autonomía personal a la libertad individual? ¿O es una responsabilidad personal de la que podrían derivarse consecuencias? Es decir, quien no quiere, teniendo las posibilidades, realizar el esfuerzo, porque no podemos negar que es un esfuerzo intelectual, un esfuerzo personal importantísimo, el ejercicio de la autonomía personal. Quien no quiera, no pueda, no tenga fuerzas o no le apetezca realizar este esfuerzo para conseguir esta autonomía personal, se le podrían derivar consecuencias en la sociedad. ¿Se está convirtiendo esto en una responsabilidad personal? ¿Qué le pasa al ciudadano cuando no se cuida,
cuando no hace deporte, cuando... ¿Qué le va a pasar? ¿Le va a pasar algo? ¿O no? ¿O no le va a pasar nada? Vamos a seguir cuidándolo. Y en último lugar, en casos de incapacidad, ¿hay límites a esta autonomía personal o se prolonga el derecho a autoperjudicarse? ¿Nos podemos seguir autoperjudicando en el ejercicio de nuestra libertad, de nuestra autonomía personal, en casos de incapacidad? Es lo que hacía referencia a ese informe del comité, hasta dónde llega, porque debe de tener unos límites también. Bueno, me ha parecido que eran dos preguntas que podían provocar y animar un poco el debate. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad y bueno, espero contrastar con ustedes estas dudas y estas preocupaciones. Muchísimas gracias, Maite, por tu intervención y bueno, prácticamente me has hecho hasta el trabajo, ¿no? Recopilando pues esas dos preguntas finales para animar el debate. Es cierto que no tenemos mucho tiempo porque bueno, pues nos hemos extendido un poquito, aparte del pequeño problema técnico que tuvimos al principio, y entonces estamos ya pues prácticamente en el final. Con lo cual, si os parece a todos, pues para hacerlo más dinámico, a mí me gustaría que rápidamente quien quisiera pues pudiera responder tanto a las preguntas que ha hecho Maite en este momento como a otras dos preguntas, dos reflexiones. Sí, perdón, señor Alex, que me levantaba la mano, quería decir algo. Muchísimas gracias, Francisco. Una pequeñísima reacción, porque es muy fascinante lo que acabamos de escuchar. Todos nuestros panelistas creo que han añadido muchísimo valor a este análisis, pero particularmente a usted, profesora Etxezarreta, su pregunta es solamente quería yo tener una corta reacción. En la Organización de las Naciones Unidas, nosotros mantenemos una dosis de neutralidad que es necesaria para poder hacer nuestro trabajo. Más neutralidad no significa impasividad, ¿verdad? Entonces quería decir eso porque quiero usar un ejemplo y tenemos aquí a un prestigioso doctor que podrá también comentar al respecto. Quisiera usar el ejemplo del tabaco, del consumo de tabaco. La ONU ha sido vehemente, la Organización Mundial de la Salud, vehemente en su lucha en contra de las grandes empresas tabacaleras, pero no desconoce que existe una dosis de responsabilidad personal, como usted bien nos ha hecho pensar, en una persona que aún conociendo los estragos en su salud y en el erario público, en el sistema de salud pública, continúa fumando producto de una adicción. Y entiendo que la adicción debe ser tratada de otra manera, ese no es el tema ahora, es simplemente hasta dónde llega la responsabilidad personal y empieza la responsabilidad colectiva. Nuestras sociedades deben ser solidarias, nuestras sociedades deben de cuidar del más vulnerable, pero el ciudadano también tiene una responsabilidad que debe de ser autorreconocida. Entonces, aunque la ONU es muy prudente y guarda esa situación neutral, es importante, pienso yo, gracias a su llamado de atención y hacernos pensar, pensar a quienes nos escuchan de diversos países que nosotros también tenemos un rol por cumplir. No podemos dejarnos llevar por los apetitos que tiene el ser humano y simplemente decir es mi vida, yo hago con ella lo que quiero y que la sociedad pague lo que tenga que pagar. Así no funciona la vida. Pero esa es una opinión más personal que una opinión oficial a nombre de la ONU. Así que los demás panelistas, si pudieran emitir también su criterio, sería excelente escucharles. Sí, ¿alguien que quisiera intervenir a este respecto? No sé si alguien quiere aportar alguna opinión sobre esta pregunta o si no, también tenemos precisamente hay compañeros que están haciendo alguna pregunta y que las voy a ir formulando si quieren para el que quiera responder, porque claro, hay quien nos pregunta, hemos hablado aquí el doctor López Trigo está levantando la mano. Muy bien, pues tiene la palabra el señor López Trigo. Muchas gracias. Bueno, en el caso del tabaco no hay ningún tipo de duda. La relación causa-efecto es meridianamente clara. De hecho,
hay países en el órbito anglosajón que excluyen tratar desde fondos públicos patologías derivadas del consumo de tabaco. Pero ese es el ejemplo claro y el más contundente. Pero ¿y la obesidad infantil? ¿Castigamos a los padres? Obesidad infantil es hipertensión a los 30, cardiopatía a los 40 y discapacidad de origen cardiovascular aproximadamente a los 50-55. Y ojo, porque no estoy defendiendo que paguemos a pachas los vicios, o que paguemos a pachas algo que puede terminar siendo una adicción, pero que puede empezar por una decisión personal, como la de fumar. Pero podríamos ser injustos si aplicamos esa norma a sitios donde el acceso a determinados alimentos es prohibitivo o es escaso y la cultura nutricional, muchas veces condicionada por la imposición económica, hace que haya más críos obesos, por ejemplo. Digo porque hay casos que son palmariamente claros y casos en los que no es tan fácil, ¿no? Muchas veces cuando prescribimos cosas, cuando recomendamos cosas, cuando recomendamos el ejercicio físico, acoplado o adaptado a las capacidades de las personas, obviamos que esa persona trabaja 12 horas al día y no dispone de tiempo o no dispone de un recurso donde poder hacer ciertas cosas. Yo creo que hay que ser moderadamente taxativo en estas circunstancias y sobre todo porque me da la sensación que de las adicciones no se sale penando, sino se sale acompañando, enseñando y tratando. Muy bien, también la señora Silvia Candamil también ha levantado la mano. Silvia. Gracias, Francisco. A mí solo me gustaría añadir que yo realmente pienso que es una conciencia que tiene que empezar a nivel de comunidad desde muy joven. Eso no es algo que pueda ser solucionado cuando ya tienes 70, 80 años. Es los hábitos que tenemos, la forma de vivir, la conciencia que tiene que estar nombrada a nivel político, tiene que ser un policy change, tiene que haber una política de cambio y unas leyes que nos apoyan a que tengamos esa vida activa desde que somos pequeños. Esa educación, es todo educativo. Si te enseñan desde pequeño que tienen que cuidarte, que tienes que tener cuidado de tus finanzas, a la misma vez que de tu salud, de tu entorno, del mundo global, no solo de tú como entidad y de la conciencia de cómo tu efecto, cómo tú te comportas, tiene un efecto en la sociedad, tendríamos una sociedad un poco diferente. Entonces pienso que todo nace de la educación y la conciencia global, que para eso estamos aquí. Gracias. Bien dicho, mi querido Francisco. Hay en el chat que estoy leyendo un comentario de una participante de nombre Ana Virginia, a quien quiero agradecerle, y voy a leer lo que ha escrito. Dice: cuando una persona no hace actividad física se atrofia, yo le digo se oxida, etcétera, ¿no? Pero antes escribió: desgraciadamente nosotros no podemos obligar a las personas a cuidarse más. Sin embargo, sí podríamos reforzar las campañas de salud, deportivas y de recreación, la educación que se hace en la sociedad, y hacer políticas públicas atractivas para la población, de tal manera que el cuidado de su salud y hacer deporte se den de manera natural. Eso es un eco a lo que acaba de decir la señora vicepresidenta Silvia Candamil Neira. Hay un gran trabajo por hacer y la ONU está comprometido a hacerlo. UNITAR, la agencia que yo represento, está comprometida a hacer esa educación social, y esta fundación, por eso apoyamos nosotros a la Fundación GIA en el particular tema del envejecimiento, está haciendo ya un gran trabajo de concientización social y de educación para que en este caso las personas los adultos mayores tengan una vida de calidad, un envejecimiento activo. Gracias, ahí termino yo, Francisco, te devuelvo la palabra. Estás con muchas gracias, Alex. A mí me gustaría, al hilo precisamente de esta reflexión que hacías, y es a lo que nos dedicamos obviamente en UNITAR y también en todos los centros CIFAL de capacitación, de divulgación, pero hay alguien que apunta un poco más allá
y también hacía una pregunta hace ya un rato, quien quiera responderla, que dice, bueno, muchas de las cosas que están tratando pueden ser muy aplicables, ¿no? Pues a países desarrollados, ¿no? A países de nuestro entorno. Pero ¿qué pasa cuando se une esa brecha, ¿no? De ser personas mayores en países pobres, ¿no? No sé si alguien quiere comentar al respecto. Y también otra persona ahondaba en otra de las posibles brechas que se daban cuando se une discapacidad y envejecimiento. No sé si alguien quiere responder a alguna de las dos o a las dos preguntas. Sí, Silvia había levantado la mano. Pues desde mi punto de vista, eso es algo que dentro de las Naciones Unidas se está mirando siempre, el no dejar nunca a nadie atrás. Lógicamente hablamos desde el mundo de vista capitalista, donde lo tenemos todo, tenemos más de lo que nos hace falta. La conciencia del ser humano a nivel global va a ayudar a esos países en los que no tienen para poder enfrentarse a los retos más básicos de la vida, que es simplemente el hambre, o que solo no ganan ni $1 al día. ¿Cómo se le puede poner más presión sobre su posibilidad como ser humano, su valor a nivel individual, o que tengan mejor dieta si es que no tienen para sobrevivir? Por supuesto. Es una pregunta muy válida que tenemos no que dejarla de lado, sino afrontarla y tomar conciencia, pero no lleva a un grupo de personas ese reto, poner esa solución, lleva a todos nosotros, no es solo los gobiernos, viene de las personas, de los ciudadanos, de la fuerza de todos los ciudadanos, para que los gobiernos pongan fuerza y pongan más dinero en ese apoyo logístico para que haga cambios sustanciales en esa política. Esa es mi opinión. Muy bien, muchísimas gracias, Silvia. Y sobre la otra brecha que comentábamos, quizá no sé si desde el punto de vista médico el doctor José Antonio querría comentar algo, cuando unimos discapacidad y envejecimiento. Sí, sería una doble condición de vulnerabilidad. La discapacidad arrastrada, y cuando llegamos a ser mayores se puede agregar. La discapacidad no es exclusiva, o un tipo de discapacidad no es exclusiva, y en muchas ocasiones vemos cómo se unen más de una. Y luego, frente a la política de la discapacidad, solo hay una respuesta, que es la política de la inclusión. Hablaba el profesor Durán, de accesibilidad, de amigabilidad, que es una condición, o deben ser dos condiciones absolutamente transversales. La accesibilidad se hace para toda la ciudadanía, y la ciudad que es amigable, o el espacio, el entorno que es amigable, debe ser amigable para todos y cada uno de nosotros. De forma que no discriminemos dos veces, o no discriminemos más veces a las mismas personas, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, sabemos que la discapacidad se ceba fundamentalmente con personas de más edad, a las que también muchas veces discapacitamos desde la sociedad, en el ámbito formal, en el ámbito estructural, en el ámbito digital, con estas brechas digitales. Ahora andamos en España con el problema de la brecha digital en los bancos. Bueno, las personas mayores habitualmente no tienen dispositivos móviles de última generación para hacer operaciones o para hacerle un bizum a un nieto. Van al banco, van a la caja de ahorro, sacan de su cartilla una cantidad de dinero y la regalan a los nietos. O les gusta ver el recibo físico. Bien, pues mientras no seamos capaces de ser amigables con estas situaciones, estaremos discriminando más, unas veces por discapacidad y otras veces simplemente por el hecho de ser de una generación culturalmente distinta. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Pues yo creo que tendríamos aquí temas abiertos pues para hacer prácticamente un seminario que durara toda la tarde, ¿no? Y de hecho, con el permiso del director de división de UNITAR, el señor Alex Mejía, pues yo creo que prácticamente podríamos empezar a organizar otro. Pero bueno, desafortunadamente el tiempo es finito, es el que es. Nos hemos pasado con creces del que teníamos previsto y tampoco queremos robarle pues mucho más tiempo a todos ustedes. Así que yo ahora, para que él pueda despedirse, le cedo la palabra al señor Alex Mejía y a continuación pues damos por concluido el seminario. Muchísimas gracias, Francisco. Unas cortísimas palabras solamente para expresar nuestra admiración a todos los panelistas. Cuando la ONU organiza este tipo de webinarios,
tiene una intención ulterior, que es hacer pensar a toda persona que pueda escuchar el cómo hacer mejor nuestra sociedad, y en este caso en un tema realmente importante y urgente, a veces lacerante por lo que sucede con los adultos mayores, sobre todo en países en desarrollo. Así que nuestra admiración y aprecio a la Fundación Guía, a CIFAL Málaga y a todos los panelistas por habernos acompañado hoy. Y al final, a ustedes participantes que nos han permitido expresar estas opiniones, solamente les dejo con esta idea central que tiene la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la idea central es que todos somos parte de la solución. Los gobiernos solos no lo van a hacer. Nosotros solos y los gobiernos también la tendríamos muy difícil. Hay un esfuerzo concertado de la sociedad toda para hacer de nuestro mundo un mundo mejor. Si usted no conoce de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, le invito a leer sobre ellos. Simplemente vaya a un navegador en el Internet y va a poder ver por qué esos 17 objetivos planteados para cumplirse hasta el año 2030 le involucran a usted. Usted es parte de la solución, usted es un miembro activo de la sociedad y puede contar con nuestro apoyo para aportar su compromiso y su recurso. Con ello, muchísimas gracias a todos ustedes, nuestro aprecio, y con ello este seminario ha concluido. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.